Cordiales saludos a todos quienes nos siguen a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador y de Mega TV en la Florida. Hoy vamos a tener como invitados al ingeniero Henry Kronfle. Él es asambleísta del Partido Social Cristiano y también precandidato a la presidencia de la República. Luego tendremos al doctor Jacinto Velázquez, experto en Derecho Constitucional. Gracias por estar con nosotros. Para muchos países en el mundo y en América Latina, el peso de la deuda es gravitante en el desarrollo de las naciones. En el caso del Ecuador, el reducir 1.500 millones de dólares del capital, ¿es importante? Sí, por supuesto que es importante. La deuda del Ecuador alcanza más de 60.000 millones de dólares. Tenedores de bonos son alrededor de 17.500 millones de dólares y usted está hablando de una quita de capital en 1.500 millones de dólares de alrededor del 9.2%. Es una quita importante. Y sobre todo, no solo la quita del capital, el tiempo cuando va a empezar a pagar ese capital, es decir, el periodo de gracia que es prácticamente de 3 años para no pagar un centavo de ese capital y prolongar el tiempo de la deuda también se torna importante. Más allá de que se reducen los intereses de la deuda casi en el 40% y eso también es importante. El plazo prácticamente hasta el 2040 le da oxígeno para poder recomponer las finanzas del Ecuador a los gobiernos futuros. Ayuda. No recompone la finanza del Ecuador, pero es una variable más dentro de la fórmula que ayuda. Y digo esto porque cuando usted tiene una deuda que prácticamente llega al 60% del Producto Interno Bruto, cualquier cosa que sume para darle oxígeno a la economía, que lo que más requiere es liquidez, es importante. Hay quienes sostienen que no es importante los niveles de deuda frente al Producto Interno Bruto y ponen como ejemplo a los Estados Unidos, que supera el 100%, y también a Japón y otras naciones desarrolladas. La diferencia es que esos países son altamente desarrollados, el uno el primero en el mundo y el otro el tercero como economía del mundo. En el caso de los países que se endeudan de manera irracional y que no saben en qué han invertido el dinero, es todo lo contrario. Ahí sí pesa el 60% de endeudamiento con respecto al Producto Interno Bruto. Más que nada porque no genera tranquilidad en el mercado de capitales, en el mercado internacional, y además porque el servicio de la deuda en nuestros países es sumamente cara. Más allá del monto de la deuda sobre el Producto Interno Bruto, que sí existe un riesgo, un factor de riesgo cuando un país también depende del pago en factores que no controla, que se llaman los factores exógenos, como el precio del petróleo, porque somos exportadores de petróleo y gran parte de esa deuda también se paga con ese recurso, ¿no? El petrolero. Pero más que eso es el servicio de la deuda lo que hay que cuidar. Y la deuda tiene que tener características muy importantes en el Ecuador. Por ejemplo, ¿cuáles son las condiciones para endeudarse? Usted no se puede endeudar para el gasto corriente, eso sería una barbaridad, sería llevar el país a la quiebra. Pero si usted se endeuda, por ejemplo, para pagar otra deuda, está bien porque no aumenta en la deuda, sino que tiene una deuda y sustituye una vieja para darle oxígeno. Si usted se endeuda, por ejemplo, para una obra de infraestructura que genere beneficios directos o indirectos y que esas ganancias y esos beneficios sirvan para pagar la propia deuda, pues qué mejor. La deuda es un mecanismo de desarrollo, pero nunca endeudarse, por ejemplo, para dilapidar la plata, para actos de corrupción o para pagar salarios, que eso no le genera ningún beneficio al ciudadano. En el futuro tiene que ser calificado con mayor rigor el gasto, de lo contrario vamos a seguir en este círculo vicioso, porque en otros tiempos estuvimos súper endeudados, se redujo en determinado gobierno y hoy volvimos a tener una que supera los 50.000 millones de dólares. Sí, pero bueno, hoy el país requiere liquidez. Y el país requiere liquidez de manera responsable porque estamos con una falta de liquidez tremenda que no permite hacer la economía en el país. Usted sabe que se necesita un medio de pago, en este caso el dólar, que es la moneda adoptada por el Ecuador, para que alguien pueda comprar y alguien pueda vender. Y si esa empresa vende, invierte, genera empleo y paga tributos, y la recaudación tributaria sirve para la redistribución social y el bienestar social. Entonces hay que tener mucho cuidado, que hay que tener liquidez. Y si la liquidez tiene que venir también con nuevas operaciones crediticias, eso sí, transparentes y que vayan a proyectos específicos, como lo he dicho, que generen desarrollo, enhorabuena. Ahora, para no seguirnos endeudando, sí tenemos que tener una camisa de fuerza, así como la tenemos en la dolarización, como moneda en la administración pública. Y esa camisa de fuerza básicamente tiene que contemplar
aspectos como son los siguientes. Primero, ya dejar pues, de aprobar presupuesto general del Estado con huecos fiscales, es decir, con déficit fiscal, y después ver qué es lo que se va a hacer para conseguir el dinero o qué concesión se pone ahí que ya existe, que no existe, para ver qué es lo que se va a hacer en el futuro. Eso no puede seguir. Segundo, un gobierno central no puede parar el desarrollo de las ciudades tomándose las rentas de las ciudades y no pagándolas a tiempo, porque es el dinero que les compete por Constitución y por ley. Y tercero, no devolviendo el IVA, pues que el IVA es un monto importante que no le devuelven a los gobiernos autónomos descentralizados y por más de 2 años en promedio actualmente. Entonces hay que poner una camisa de fuerza en la administración pública para que hacer que los gobiernos autónomos descentralizados, dígase prefecturas, alcaldías o juntas parroquiales, tengan el dinero para indemnizar la obra que requieren los ciudadanos. Vamos a hablar de política. El abogado Jaime Nebot ha planteado una consulta. El Partido Social Cristiano, por supuesto, respalda esta consulta. Uno de los temas es el de la seguridad social. Una información en los últimos días que genera dramatismo. Dicen pues que ante la falta del 40% que debe aportar el Estado, no habría para pagar sino hasta agosto a los jubilados. En esa consulta se va a hacer algo para precisamente recomponer el sistema de seguridad previsional en el Ecuador. Así nos han pedido los diferentes actores de la sociedad, porque yo sí quiero aclarar esto, Fernando, que nosotros no somos los que estamos haciendo la consulta popular. Nosotros nos estamos sumando a todos los colectivos, a todas las organizaciones del país que representan prácticamente a la sociedad civil en su conjunto. Nosotros nos sumamos a esa propuesta de la consulta popular de iniciativa ciudadana. Y ahí sí hay temas de la seguridad social. ¿Por qué le pedimos cuentas a un banco privado, la rendición de cuentas, y no se lo pedimos al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? ¿Dónde está invirtiendo? ¿Con qué criterio está invirtiendo? Hay el criterio de seguridad, de liquidez y de rentabilidad. ¿Se está invirtiendo así o se está invirtiendo en bonos del Estado de largo plazo que pagan una tasa bajísima para ese papel, ese dinero del Estado, dilapidarlo en gasto corriente, en salarios? Entonces, y no hay plata acá para tener la salud, invalidez, vejez y muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo se manejan las inversiones en la seguridad social. En esta consulta popular de iniciativa ciudadana hay candados para no permitir que se invierta el dinero sin saber y que haya transparencia para que todos los ciudadanos puedan tener acceso a esa información y saber cuánto han aportado, dónde están esas inversiones y cuáles son esos excedentes que se invierten de manera financiera y cuáles son la inversión en el gasto de la seguridad social, en equipos, etcétera, que se transparente. Y así podemos tener algo de control. Nosotros los aportantes que aportamos el 21% de nuestro salario. Cuidado, es un impuesto al salario y hoy usted ve, no hay ni siquiera para atender la salud en el caso de una emergencia. Eso tiene que acabar y por supuesto que van a haber preguntas en ese sentido. Da la impresión de que los estamos deslizando a través de un tobogán al precipicio a los jubilados, que en el ocaso de su vida van a tener problemas para poder cobrar la jubilación. Es impresentable, aportan toda la vida, por el amor de Dios, y en el momento que tienen que cobrar una pensión de jubilación, ¿cómo es posible? Perdón, ya es mala hoy, ¿y cómo es posible que siendo mala ni siquiera se la paguen? Esto es impresentable, el país no puede caer en esto, es impresentable. Hay que tener una administración pública proba y probada. Yo siempre lo he dicho, ya basta de estos analistas de PowerPoint, estos economistas del papel. El papel aguanta cualquier cosa, eso no puede seguir en el país. Basta de estos magos, discúlpeme que se lo diga así, de estos redentores, de estos superhéroes, de capas. El país no requiere de un circo, que vayan esos al circo. El país requiere una administración proba y probada, con experiencia, de gente que ha demostrado que sabe administrar, para no volver a caer en esto. Porque lo que peor puede pasar en el país es que sigamos en una suerte de conejillo de indias, en donde quieren todos tener la oportunidad de llegar al poder, en vez de poder tener la oportunidad de hacer crecer y de servir a la población. Ese es el concepto que tenemos que manejar en el Ecuador. Y por el otro lado, que se entienda que cuidar lo ajeno es más importante que cuidar lo propio. ¿Cuál es su opinión, su comentario sobre la renuncia del vicepresidente Otto Sonne-Horstner? Creo que es algo que se venía a venir, ya se veía venir, Fernando. Entiendo que en el discurso lo que ha dicho es: salgo de la vicepresidencia para estar libre, no utilizar recursos del Estado porque voy a iniciar una campaña política, porque creo que a través de una campaña política para ocupar en el futuro un puesto político puedo ayudar más de lo que estoy haciendo aquí. Ese ha sido el discurso que lo he escuchado al igual que usted. ¿Sigue firme la candidatura, la precandidatura suya para optar
por la presidencia de la República por el Partido Social Cristiano? Por supuesto, Fernando, cuando el seno del partido ha decidido que yo sea un precandidato para la presidencia de la República, y cómo no voy a aceptar ese honor que me ha hecho el partido y ese reto. El país requiere gente que sabe administrar. Creo que es público que he estado yo muchos años administrando, no solamente mis empresas, sino desde los gremios, desde las cámaras de la producción, y en ese sentido asumo el reto con la mayor responsabilidad, siempre abierto. Eso sí, a cualquier alianza en materia de conceptos, no de membretes políticos ni de ideologías, en materia de conceptos para sacar al país adelante. Si existen alianzas y tengo que declinar en mi precandidatura para poder llegar a consensos, enhorabuena. De eso se trata esto, no de que existan estrellas y estrellados. Esas dejémoselas al firmamento. Aquí necesitamos gente honrada, humilde, trabajadora, proba y que sepa. Ingeniero Henry Kronfle, muchas gracias por haber estado en nuestro espacio Fernando Aguayo América. Gracias a usted por la invitación. Tenemos que hacer un corte comercial. Retornamos con el doctor Jacinto Velázquez. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión, de prender las luces a un futuro mejor. Presentamos Crédito Reactívate Ecuador, un crédito con fondos del Gobierno Nacional para micro, pequeños y medianos empresarios al 5% de interés. Recíbelo ahora y empieza a pagar en 6 meses, hasta 36 meses plazo. Llegó el momento de reactivar la producción y proteger el empleo. Juntos saldremos adelante. Banco del Pacífico. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Agradecemos la presencia del doctor Jacinto Velázquez, experto en Derecho Constitucional, igualmente conocedor del Derecho Penal. Doctor, es deprimente leer todos los días noticias sobre corrupción. Esa corrupción cometen funcionarios públicos, pero siguen laborando y trabajando, por ejemplo, en los hospitales. ¿Cómo borrar esto del mapa ecuatoriano, doctor? Bueno, en primer lugar, es cuestión de la formación moral. Es decir, el país está en una crisis moral profunda. A la crisis económica se agrega la crisis moral, primero. Segundo, naturalmente falta energía de los jefes de esos funcionarios. Tercero, la justicia debe actuar con más rapidez, deberían ser aprehendidos para investigación. En este momento cualquiera puede irse del país porque está simplemente hecho una denuncia y porque la Fiscalía debe investigar. Pero para investigar debería aprehenderlo ante la evidencia o la inminencia, de que esta gente fugue del país. Entonces el problema, digamos, es mucho más profundo. Es moral por un lado y por otra parte debilidad de las autoridades judiciales que tienen que actuar con un poquito más de energía y de precaución y prevención frente a delincuentes que, si bien no están juzgados, para ellos la detención preventiva tiene justamente esa finalidad. Ojalá que no se vayan cuando terminen de darse las investigaciones y se llegue a la conclusión de que han delinquido. Ahí no va a encontrar a ninguno aquí, pues, ¿no? ¿Cuál es su análisis, doctor? A partir de un accidente de una avioneta se descubre todo lo que hemos estado viviendo los ecuatorianos y actuamos a partir de aquello. ¿Cómo ve usted esto? En primer lugar, un descuido total de la directiva superior del IES, que felizmente yo entiendo que ya se ha cambiado. Es decir, se entiende que tiene que funcionar la auditoría del IES, se entiende que debe funcionar la Contraloría.
Esta gente ha venido robando absolutamente sin ningún tipo de dificultad. La auditoría debe tener lugar, no sé, cada 6 meses, cada año, la Contraloría lo mismo, porque no es el robo de estos días, pues, es un robo contumaz. Entonces, en primer lugar, eso, ¿no? Básicamente eso. Y en segundo lugar, la energía de los jefes. ¿Dónde están los directores del hospital? ¿Dónde está el Consejo Superior del IES? ¿Dónde está el director ejecutivo del IES? Es todo un conjunto que incluso lleva a pensar que era una verdadera banda delincuencial, pues, ¿no? Porque se entiende que no puede darse el caso de que nadie sabía qué ocurría. Estaban robando en su barba y usted no sabe qué pasó entre tantos funcionarios. Entonces la investigación tiene que ser mucho más profunda y extenderse a todas estas personas, no sé quiénes son ni me interesa, que desempeñaban esos cargos. ¿Para qué está el jefe? El jefe tiene que controlar, pues. Por ¿Para qué está el acción Consejo u Superior? omisión son igualmente responsables. La ley lo expresa. Sin embargo, no están siendo ni investigados, pero aún procesados. Delito de omisión. La omisión en el Código Penal es muy sencillo entenderla. Es simplemente no impedir un acontecimiento. Cuando se tiene la obligación de impedirlo, equivale a ocasionarlo. De manera que por omisión deberían estar por lo menos investigados todos estos funcionarios superiores que no actuaron. Estaban ciegos, sordos y mudos. Doctor, la corrupción en estos momentos es un delito transnacional. Usted ha dicho, simplemente se van del país. ¿Se puede lograr el que, por ejemplo, las naciones a donde han viajado los puedan devolver tras un acuerdo a nivel de la Organización de Estados Americanos, de las propias Naciones Unidas, que tienen instrumentos pero que no operan para estos casos? Cuando yo fui candidato presidencial hace algunos años, di una sugerencia que hace poco en un programa con usted mismo la actualizamos, que el peculado sea considerado un delito internacional, así como se aprehende a un traficante de drogas o se aprehende a un traficante de blancas, es decir, una persona, un proxeneta. ¿Por qué no? Hay una obligación nacida de que se considere esto un delito internacional y desde luego un acuerdo de los gobiernos para hacer lo que usted dice muy acertadamente, para aprehender a esta gente, capturarla y remitirla al país correspondiente sin más trámite. Porque mientras estamos en el trámite común de la extradición y demostramos que sí o que no, bueno, pues se nos acaban de robar todo lo que se olvidaron de robar. Entonces, efectivamente, es indispensable esta acción en general de los países, una acción internacional. Declaro este delito de tipo internacional, de tipo grave, peculado. Y por tanto, pacto con usted, Colombia, con usted, Brasil, Perú, etcétera, Estados Unidos, que mutuamente estamos obligados a capturar a quienes estén acusados de esto. Allá investiguenlo, verán si lo absuelven, no lo absuelven, pero yo tengo el deber de cogerlo, de aprehenderlo. De lo contrario, siempre estaremos en lo mismo. Ante la pandemia de corrupción que va en paralelo a la de salud, Mucho peor. ¿puede haber una iniciativa de nuestro gobierno a través del canciller para una reunión, por ejemplo, con cancilleres de otros países de nuestro continente para que opere esto de que los puedan devolver al país de origen a los corruptos que ahora encuentran con facilidad esa posibilidad de viajar incluso cuando están cerrados los vuelos? Así es. Bueno, en su pregunta está contenida la respuesta y la sugerencia magnífica. El Ecuador debería convocar una reunión de cancilleres extraordinaria con el propósito de atender a este tipo de situaciones que son bastante comunes, mucho más graves en este momento en el Ecuador, y borronear un borrador de lo que podría ser un tratado sobre estos puntos exactamente. Sería fácil relativamente esta convocatoria, las reuniones y las conversaciones al respecto, y a lo mejor tenemos la solución más rápido de lo que pensamos, pero lo que pasa es que estamos inmersos en la rutina. Ahí donde falta iniciativa de la gente que está gobernando en general. ¿Qué pasa con el ministro de Relaciones Exteriores que no se le ocurre nada respecto de lo que todos los días sucede a su lado y en el país? Más aún cuando el propio embajador de los Estados Unidos señaló que alrededor de 300 ecuatorianos que viven en los Estados Unidos podrían quedarse sin la visa. Vamos a hacer una pausa. Retornamos en Fernando Aguayo, América. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón.
Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión, de prender las luces a un futuro mejor. Presentamos Crédito Reactívate Ecuador, un crédito con fondos del Gobierno Nacional para micro, pequeños y medianos empresarios al 5% de interés. Recíbelo ahora y empieza a pagar en 6 meses, hasta 36 meses plazo. Llegó el momento de reactivar la producción y proteger el empleo. Juntos saldremos adelante. Banco del Pacífico. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. Ahora más que nunca, sabes que cuentas con tu banco para cuidarte a ti y a los tuyos. Puedes solicitar tu tarjeta de crédito Pacificard para hacer compras en línea, abrir una cuenta de ahorros y mucho más desde tu celular a través de la app Onboard BDP. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar. Tu banco, tu casa. Banco del Pacífico. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Continuamos el diálogo con el doctor Jacinto Velázquez. Doctor, es una vergüenza el que un embajador informe lo que acabo de expresar, que les han quitado la visa a 300 ecuatorianos. Desde luego que es una vergüenza. Y está en su derecho Estados Unidos, en el derecho de cualquier persona natural o jurídica que tiene que actuar, pues, ¿no? Yo no permitiría, ni usted tampoco, que a su casa llegue un grupo de pillos. De manera que hace muy bien Estados Unidos. Pero no solo es quitarle la visa, debes deportarlos lo más de inmediato posible a quienes han tomado como refugio Estados Unidos. Ahí hay un señor que tenía algún cargo de estos famosos en época de Correa, que le dieron un homenaje y después se descubrió que era un pillo. ¿Ah? El primo. Un primo. ¿Cuántos años tiene este señor ahí? El juicio continúa. Está más que comprobada su participación. Y está en Estados Unidos viviendo. Así que también hay, de parte de Estados Unidos o de cualquier otro país, mucha lentitud en el juzgamiento de una persona, el juzgamiento moral, desde luego, para apreciar si debe o no sacarlo de su país. Ahí lo tiene muchos años este señor famoso, primo, no sé qué apellido tenía. Y así por el estilo, los ejemplos se multiplican, ¿no? Vienen y piden asilo político. ¿Qué político va a hacer robar? Pues, ¿no? ¿Desde cuándo? ¿En qué país del mundo, ni en África, se considera que robar es una cuestión política? Pero, sin embargo, cualquiera dice, tengo una persecución política, me pido que haya un asilo. Y en eso se demora 6 meses. No, pues, ¿no? De manera que es necesario por eso una conferencia de cancilleres donde se trate con toda amplitud y franqueza todos estos puntos. La justicia tiene plazos, tiene términos, pero resulta que es muy lento el accionar sobre procesos. ¿Se puede acelerar de una u otra forma para que pronto vayan a la cárcel los culpables y se pueda lograr que resarzan esos recursos al Estado ecuatoriano? Pero por supuesto que sí, es muy fácil una reforma. Cuando hay un proceso de investigación, tiene que estar acompañado por una aprehensión en casos de determinados delitos y justificando, por ejemplo, el investigador, que es lo que lo lleva a la decisión de pedir la aprehensión, por ejemplo. ¿Y por qué hacen lo contrario los jueces? Presurosos dan la libertad. Bueno, esa es otra cosa. Estamos hablando de un proceso de investigación, lo cual no conlleva prisión. Ahí es donde aprovechan todos para irse. Entonces es mucho mejor que aprehendan desde el punto de vista preventivo en determinados delitos y con X y Y circunstancias. Ahora, los jueces es otra cosa. El juez, desde luego, tiene pues la facultad a su arbitrio decretar o no una prisión preventiva, ¿no? Ahí sí, ya esto que ya ahí nos come el tigre, esto ya queda a la moral y a la decencia de cada uno, y al conocimiento jurídico, pero más que nada a que el juez no sea ladrón,
a que no tome ese cargo para robar, a que no mande a pedir dinero, a que no lo tome. Por favor, pues no estamos entre niños, ¿no? De buenas a primeras, el juez resulta que es sumamente benigno y en otros casos es sumamente duro. Entonces ya es una cuestión más de moral, más de formación. La ley ya no puede más, pues no, la ley no es un látigo tampoco. Si no hay una persona, un ser humano adecuado que la aplique con honestidad, estamos perdidos. La ley de extinción de dominio tiene que entrar en vigencia lo antes posible para poder recuperar los dineros robados. Pero por supuesto, pero por lo menos antes de que entre en vigencia o no, lo primero que había que hacer, y me imagino que los jueces lo hacen, pues no estoy al día, es decretar la prohibición de enajenar, pues, o de comprometer los bienes, pues, ¿no? Desconocer todo tipo de deuda anterior que compromete esos bienes, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos que teniendo esa prohibición igualmente se despojan de sus bienes? Bueno, ahí vienen los recursos, entre comillas, que aplican los pillos y los abogados deshonestos, ¿no? Seguramente una fecha trazada de algún notario sinvergüenza que indique que sí hay una hipoteca o algo por el estilo, o una deuda que tenga una prenda, pero ya estas son cosas irregulares, son pillerías de ladronzuelos, pero existen en la realidad. Entonces debería ser la ley mucho más rotunda. Frente a un acto delincuencial, el juez tiene la facultad de ordenar la prohibición de enajenar, por encima de cualquier tipo de garantía real. Tengo una hipoteca, lamento, espere hasta definir qué pasa con este señor. Y por más hipoteca que usted tenga, primero que nada, es el Estado, que el Estado implica una nación, el manejo de una nación, y la nación implica conjunto de individuos, y que sus bienes, sus intereses económicos necesariamente tienen que ceder ante el interés de la colectividad. Este es un ladrón, vamos a ver si comprobamos que es ladrón, aprendemos el bien por sobre su hipoteca. Es decir, cuestión de legislación, desgraciadamente. La sociedad no tiene sed de venganza, lo que quieren es que se haga justicia. Veremos pronto esa justicia. Tenemos una fiscal que ha actuado de manera adecuada, pero todo el sistema judicial debe estar en el mismo nivel. Desgraciadamente no está en ese nivel. Desgraciadamente no está, y no está no por culpa de la fiscal, ni por culpa de los abogados. Por supuesto hay abogados pillos también, de toda la viña del Señor. El problema es otro. El problema, como le dije, es la formación moral. Por favor, el país está en soletas moralmente. No hay conciencia de la ilicitud. Aquí cualquiera le dice, perdón, voy a tratar de hablar en marihuanero, un poco vulgar, yo soy sapo, soy sabido, no soy tonto. Y ese es el himno que cantan en lugar de cantar el himno nacional. Eso significa formación defectuosa en el colegio, en la escuela, en el colegio y en el hogar. Vea, cuando hubo la rebelión esta policial contra el presidente Correa. El 30 de septiembre, Entonces, 2010. El 1 de octubre, en el Universo, me puede buscar en la biblioteca, hay en primera página a todo lo ancho la foto de un individuo que lleva a su hijo con la mano derecha, él con la izquierda, tiene un, qué sé yo, televisor, y en la mano derecha el hijito que va cargándose una licuadora. Bueno, por ejemplo, ese hombre había estado preso, sin embargo no pasó nada. Ahí tiene usted. Entonces no solamente la legislación, sino el colectivo moral, que es lo que falla en el país. Tiene que haber un cambio en el sentido moral, ético, colectivo. Quiero agradecerle por haber estado con nosotros en este programa, doctor Jacinto Velázquez. Ustedes, por favor. Muy amable. Recuerden, tienen una cita la próxima semana a través de Gamma Visión en el Ecuador y de Mega TV en la Florida, en el espacio Fernando Aguayo, América.